Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias en una semana muy marcada por el fútbol, las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, por este conflicto en el sur de nuestro país que enfrenta a camioneros y gobierno y tantos temas más. Nos damos unos minutos para conversar con Luis Larraín. Te damos las gracias. Gracias a ti, Scarlett. Por venir a conversar con las regiones de nuestro país. Hasta hace poquito, febrero de este año, nos contaba presidente de la Fundación Iguales. Es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica, 36 años. A fines de este año cumple los 37. Sí, ya. En diciembre. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París. El 2009 te vimos todos en la franja de Sebastián Piñera. Sí. De la mano y apoyando el acuerdo de unión civil. En ese entonces no se llamaba de esa forma. Pero te quiero preguntar en primer lugar, Luis, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando la opinión de los chilenos en el último tiempo? ¿Qué han dicho las encuestas en asuntos valóricos como, por ejemplo, el aborto, como matrimonio igualitario, acuerdo de unión civil, que es lo que tenemos hasta ahora, en fin? Sí, ha cambiado mucho la sociedad chilena. Las cifras de aborto no las manejo, sé que las últimas son 70, claro, y sobre para las tres causales. Pero en el caso de matrimonio igualitario, por ejemplo, cuando partimos en Iguales, que fue en 2011, no había más de un 30%. Me acuerdo de una encuesta CEP que marcaba 27% a favor. Y hoy día las encuestas son bastante disímiles, pero van entre 40 y 65% de apoyo. Así que yo creo que podemos decir, podemos decir que hay un apoyo mayoritario. Y también culturalmente uno lo ve, en los medios de comunicación es un tema cada vez más presente, que se aborda cada vez con menos morbo, porque antiguamente el trato a la diversidad sexual en los medios de comunicación era desde el morbo, siempre ligado a la prostitución o drogas o no sé, cosas que uno cuando joven veía también con distancia y con temor. Uno veía eso y decía, chuta, yo no quiero hacer eso. Después uno se da cuenta que esa diversidad es parte de la sociedad, pero los medios creo que cumplen un rol, así que feliz de estar acá y feliz de ver cómo han ido cambiando también los medios de comunicación en abordar los temas y cómo cada vez se abordan temas más específicos, como el tema trans, en lo profesional, como vimos con el caso de Alesia en hockey, en los niños, como hemos visto en varios reportajes, así que creo que hay una evolución positiva, pero falta que las leyes se pongan al día. Las primeras personas que hicieron camino en esto yo creo que la tuvieron más difícil, ¿no? En el caso de la Fundación Iguales, Pablo Simonetti, escritor, tú, hoy día Juan Ignacio Pi, ¿no? Juan Enrique, sí. Juan Enrique Pi. Entonces, bueno, yo creo que lo que hemos visto esta semana, esta firma de un proyecto de matrimonio igualitario, probablemente marca un antes y un después, sin perjuicio que el 2016, hay que decirlo, ustedes salieron bien desanimados después de escuchar el mensaje presidencial del 21 de mayo y ni un solo anuncio en este sentido. ¿Qué pasó ahí? Sí, nosotros en general vemos que en los distintos gobiernos los asuntos de diversidad sexual o los asuntos valóricos también, como son llamados, suelen quedar relegados para el final de los gobiernos, no suelen ser prioridad. En el gobierno anterior vimos que el expresidente Piñera presentó un proyecto de ley en 2011, pero lo dejó durmiendo, no le puso urgencia en el resto de su mandato, por lo que tuvo que ser el gobierno actual el que en su primer año impulsara con fuerza y sacara a la unión civil, pero también la presidenta Bachelet lo había prometido en 2006. Creo que algo similar va a ocurrir ahora con el matrimonio, que la presidenta prometió en campaña en 2013 y que es una gran noticia que finalmente esta semana se haya presentado, pero también sabemos que en los 5 meses legislativos que le quedan al gobierno no hay ninguna posibilidad de que sea despachado y que esto sí o sí va a quedar para el próximo gobierno. Entonces, yo creo que siempre estamos ahí como en las últimas prioridades y producto también de negociación dentro de los mismos parlamentarios, que ahora en época de elecciones algunos dicen no discutamos el tema ahora porque tengo tal porcentaje de población evangélica en mi distrito, o porque me han amenazado en mi distrito, o porque yo prometí no votar en la campaña, etc. Ahora, yo creo que en la conversación de hoy tenemos que hacernos cargo de por qué sí y por qué no, ¿no? De las opiniones de un lado y del otro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2010, el entonces presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, decía que el país no estaba preparado para este tipo de discusiones.
alguien le replicó cómo podría un país prepararse para reconocerle derechos a otras personas. O sea, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, todo el mundo entiende que son así. Entonces, ¿por qué decir estamos preparados para que las personas todas tengan el derecho a casarse, por ejemplo? Parecía raro. Han pasado 7 años desde esa declaración. Bueno, y nos reunimos hace un par de años con el diputado Andrade y se dio cuenta, o sea, nos reconoció que había sido excesivamente conservador y que ahora recién se da cuenta de que las desigualdades en materia de orientación sexual estaban íntimamente ligadas a las desigualdades de clase, que son las que él tradicionalmente había aprendido cuando joven como socialista, que eran por las que había que luchar, pero se daba cuenta que había otros ámbitos en que ocurría la misma desigualdad estructural. Esa frase de Chile no está preparado, creo que también la dijo Ricardo Lagos en su minuto, y no es más que una excusa para postergar una discusión legislativa. Uno podría decir, ¿cuándo está un país preparado? Cuando las encuestas marcan un 99% de apoyo, un 51% de apoyo. Esas son frases que en la práctica no significan nada. Yo estoy de acuerdo contigo en que los derechos humanos son por definición universales y uno no debería andar preguntándole a la sociedad si está preparada para digamos, respetarlos. Lo mismo puede haber ocurrido históricamente con el voto femenino o con la igualdad de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. ¿Te acuerdas de esa discusión a fines de los 90? Así es. Mucha gente... ¿tienen que ser todos los niños iguales? Y los sectores más conservadores decían, sí, porque si no se va a destruir la familia. Claro, si no, pienso que hay un incentivo Entonces estaban de acuerdo en que hubiera hijos legítimos e ilegítimos. Claro. Los sectores conservadores en materia de diversidad sexual y de familia en general usan argumentos de incentivos que tienen sentido para la economía. Si sube mucho un precio, quizás voy a dejar de consumir o voy a consumir menos tal bien o producto. Pero en materia de relaciones familiares la cosa no funciona así. Las parejas no se divorcian porque la ley les permita divorciarse. No se separan porque la ley les permita divorciarse, sino porque se acabó el amor, hay una mala convivencia, etc. Las personas no tienen hijos por fuera del matrimonio porque la ley les dé más o menos derechos, sino por diversas razones que llevan a la infidelidad, en fin. Y con la diversidad sexual ocurre lo mismo. Hay algunos que pareciera que piensan que la homosexualidad, por ejemplo, es contagiosa o que se puede incentivar o desincentivar desde el Estado, cuando todos sabemos que nadie elige ser gay, nadie elige ser lesbiana, ni bisexual, ni hetero, sino simplemente es parte de la diversidad humana, es algo que no se elige, sino que existe. Y ninguna ley va a poder incentivar o desincentivar que eso ocurra. Hablábamos de los argumentos en contra y me gustaría que antes de ir a la pausa dejarlos a lo menos establecidos y compartirlos con quienes nos están viendo. El obispo de San Bernardo, Ignacio González, el año pasado decía, este gobierno con iniciativas como el aborto y el matrimonio igualitario debilita aún más a la familia. Solo la unión exclusiva e indisoluble, decía, entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y hacer posible la fecundidad. Argumentos del obispo González, insisto, el año pasado. El presidente también, 2016, de la Unión de Evangélicos por Valores Cristianos, Jorge Lema, decía, no es lógico que el 2% pretenda imponer a la mayoría sus prácticas. Imponer sus prácticas, así lo asumen. Vamos a hacer la pausa y te pido que al regreso conversemos sobre estos argumentos. ¿Te parece? Regresamos de inmediato, no se vayan. Deportes. Tenis. Ping pong. Remo. Triatlón. Natación. Ciclismo. Y atletismo. Gimnasia artística. Fútbol, básquetbol, voleibol, karate, patinaje, surf. ¿Recuerdas lo que hiciste el verano pasado? Pero también recuerda que se luchó contra uno de los mega incendios más grandes registrados en nuestro país.
No podemos dejar que esto vuelva a ocurrir. Está en nuestras manos prevenir incendios forestales y el cuidado de nuestro país. Provocar un incendio es delito. Denúncialo llamando a CONAF, bomberos, carabineros o PDI. Cuida tu país por un Chile mejor. Gobierno de Chile.